Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y esta semana pues ha sido una semana con muchas cosas que contar. Hemos visto los scratches de la plataforma antidesahucios hacia Begoña Villacís, amigos, una señora embarazada, que por cierto hay que felicitarla porque ya ha tenido a su niña. Esos scratches que solo se producen a los partidos de la derecha. Le pasó a Santiago Abascal cuando ha ido a Barcelona, le ha pasado al Partido Popular en San Isidro, también a Ciudadanos. Y mientras los responsables de lo que protestan, de esas cosas que reivindican lo de las plataformas antidesahucios, pues no reciben ningún escrache. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que al final todas estas asociaciones son brazos de los diferentes partidos de izquierda y de ultraizquierda. Además, hoy vamos a seguir hablando de lo que pasó el 28 de abril. Han sido muchísimas las llamadas, muchísimos los correos, amigos. Hemos estado investigando y viendo pues, muchísimas posibilidades, y lo cierto que hoy vamos a tener con nosotros a una invitada muy especial que nos va a detallar cómo pudo haberse producido algún tipo de fraude, porque es una experta en fraudes electorales. Y sin más, pues hoy os hemos preparado un súper programazo, y con todos nosotros va a estar Carlos Cuesta. También, amigos, va a estar Ras Alan presentando su nuevo libro. César Vidal desde Miami analizando la situación española. Don Roberto Centeno estará con todos nosotros también. También Fernando Cocho hablando de la actualidad internacional. Y ahí tenemos a nuestra compañera, Ana Mercedes Díaz. Ana Mercedes Díaz, que va a estar también desde Miami. En definitiva, es un auténtico programón, amigos, que no se lo pueden perder, porque, lógicamente, vamos a ver muchísimas cosas. Vamos a ver, bueno, primero lo que pasa en la actualidad española y también haciendo ese análisis profundo que hacemos siempre aquí en el Mundo al Rojo. Pero antes de empezar, os tenemos que recordar que nos pueden ver todos ustedes en la frecuencia 45 y 57 de la Comunidad de Madrid, en la TDT, amigos, ahí nos pueden ver. También nos pueden ver en el resto del mundo, online, en el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube. Son ya casi 50.000, más de 50.000 suscriptores lo que tiene Distrito TV en YouTube, amigos. Ahí pueden ver todos los programas de la cadena, todos los que hacemos aquí, y además información adicional que vamos dando a lo largo del día para que ustedes estén informados pues, de lo más importante que está sucediendo en el país. También, amigos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos hablando en Twitter, @MundoAlRojo, #MundoAlRojo, y en Facebook, en Distrito Televisión. Tenemos que hacer también una llamada a todos ustedes para que nos manden información. Si quieren que se hable de cualquier tema, de algo que les sucede, pues en este caso, como ustedes han estado hablando del famoso pucherazo, para que se pueda investigar si verdaderamente ha habido o no ha habido. Ahí tenemos el teléfono, no puedo verlo, 669 728673, es que me han puesto justo un foco, amigos, y no había manera de verlo. Vamos a continuar también dando las gracias a todos los amigos de la 8 de Aragón que nos estaban viendo. En España se ha detenido a una alimaña, a una de estas alimañas que hacen, amigos, que la vida sea mejor. Cuando se detiene a Josu Ternera, por cierto, Josu Ternera, que estaba perfectamente controlado por los servicios de inteligencia y que parece que ha sido detenido ahora en medio de unas elecciones, sobre todo para blanquear ese pacto del Partido Socialista en su momento, la moción de censura con Bildu. Porque el Partido Socialista de Pedro Sánchez, después de ganar las elecciones como las ha ganado, pues ahora quiere blanquear pues, todas sus posturas que tenía prácticamente hace unos meses. También lo hemos visto cómo se ha enfrentado con Esquerra Republicana, con ese famoso paripé con Iceta, si va a ser presidente del Senado, si no va a ser. Pero lo cierto es que todas las cartas ya están marcadas, amigos. Esto es un juego para engañar a los españoles y además que se crean que el Partido Socialista ahora es más español que ninguno y que va a luchar contra los independentistas, tanto catalanes como vascos. No lo creo porque la trayectoria de Pedro Sánchez pues dice todo lo contrario. Él quiere estar en el poder por el poder y tendrá que pactar con quien sea y hacer lo que sea para mantenerse.
También hemos visto una campaña electoral en las municipales donde, bueno, se multiplican los actos violentos siempre a los partidos del centro derecha, amigos, siempre los partidos del centro derecha. Yo ya estoy un poco harto que encima estos partidos se digan que son partidos fascistas. Si aquí los únicos que ejercen la violencia extrema constantemente para intimidar a esos partidos son los partidos marxistas. Son los partidos marxistas y las asociaciones vinculadas a esos partidos. Lo hemos visto constantemente a lo largo de la democracia. ¿Quién eran los grupos terroristas? ¿Qué origen tenían? Marxista-leninista, por ejemplo, la ETA, el Grapo. Siempre ha sido la izquierda la que ha llevado la violencia a las calles y siempre ha pretendido doblar la democracia. Ahora llega un nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI que trajo el señor Chávez y que fue desarrollando Rodríguez Zapatero, que está desarrollando Pedro Sánchez y que le va a acompañar en el mismo el señor Iglesias, Pablo Iglesias. Ese nuevo socialismo lo que va a pretender, amigos, es hacer de España un país irreconocible. ¿Y sobre todo para qué? Para mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder de una forma a veces un poco oscura, ¿no? Y lo tenemos que decir, porque las personas que no defienden, aquellos que defienden la ley, lógicamente no tienen la legalidad de su lado. Y cuando un gobierno o un partido no defiende a aquellos que son atacados por los violentos, pues lógicamente está al lado de los violentos. Ya pasó en la famosa Segunda República que mientras las milicias socialistas y comunistas iban matando a diestro y siniestro, pues luego tenían el apoyo logístico del Estado, que estaba también en las mismas. Ahora pasa lo mismo. Váyase usted al País Vasco y lleve una bandera de España, le acribillan. Y encima le van a dar una paliza y le van a llamar fascista. En definitiva, amigos, esta es la España que se avecina, que ya la tenemos encima y que desgraciadamente todos los españoles pues, han votado el pasado 28 de abril y según las encuestas, los españoles van a volver a votar lo mismo para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Ayuntamientos y comunidades autónomas que según todas las encuestas van a caer en manos de la izquierda y de la ultraizquierda y de los separatistas. Por lo tanto, si usted me está escuchando, no se quede en su casa. No se quede en su casa y deje en manos de estas personas el poder. España es un país de gigantes, amigos, aunque estemos gobernados por enanos, pero no dejemos a los más enanos de todos dirigir el país. Ya sé que los políticos que tenemos no son gran cosa, pero lógicamente hay políticos y políticos, hay grados de políticos y por lo menos a ver si salvamos los muebles, porque si no va a venir un invierno pues, para el centro de la derecha que puede que no se recuperen de ellos, amigos. En definitiva, recuerden todos y que no les engañen que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y empezamos con la actualidad de toda esta semana y tenemos que empezar, amigos, con la secuestrañiños, la Podemita que se quedó con la casa, el garaje y una dieta de 380 euros del padre al que acusó falsamente. Al parecer, la ley actual y su correspondiente aplicación judicial han hecho que el padre de las últimas secuestrañiños, Podemita, haya tenido poco menos que financiar el propio secuestro de su hija. Patricia González ha sido la última asesora del partido de Pablo Iglesias detenida tras ser secuestrada a su hija y después de conseguirla apartar pues, de su padre con falsas denuncias. Estamos hablando que ya, amigos, en el año 2014 la justicia le dio la razón a este señor. O sea, una señora que mete denuncias falsas diciendo que el padre abusa de la niña,
La justicia dice que eso es falso, pero con la ley actual, con esa ley feminazi que discrimina a la mitad de la población, a los hombres, sobre todo, pues usted está perdido. Le denuncian y da lo mismo. Y además le secuestran a su hija y usted tiene que seguir pagando la casa, tiene que seguir pagando una pensión y encima para financiar el secuestro de su hija. Esa es la ley actual que quiere las feminazis y que quieren hundar en ellas. ¿Usted cree que esto es justo? Una persona que acusa a alguien falsamente de abusar de su hija, que es que eso es un delito infame. Es lo peor que pueden acusar a un hombre, abusar sexualmente de su hija. Pues ahí tenemos a la Podemita, en este caso, asesora de Podemos. Ha habido otras asesoras de Podemos que siguen el mismo modus operandi, pero en definitiva esto lo están viviendo miles y miles de hombres que se tienen que enfrentar a denuncias falsas porque, amigos, aquí ha desaparecido el principio de inocencia. Ya no eres inocente hasta que se muestre lo contrario. Si te toca esta ley feminazi, eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. Y eso está pasando en una democracia supuestamente avanzada. ¿Dónde está el artículo 14 que habla de la igualdad de hombres y mujeres? ¿Dónde están los partidos políticos quejándose de una ley infame que segrega a unos o a otros dependiendo de su sexualidad? En definitiva, amigos, estamos, como siempre, permitiendo que el mal avance. Y el mal, cada día da un pasito más. Y mientras tanto, aquellos que defendemos la igualdad ante la ley, retrocediendo. Hágaselo mirar y mírenselo bien, porque como el mal tome suba todos los escalones, al final esto no tiene solución. Y seguimos porque ¿quién apoya más a esa ley feminazi? Ahí lo tienen, Sánchez, que quiere crear una fiscalidad de género para asegurar el ascenso laboral de las mujeres. Éramos poco y parió la abuela. Amigos, éramos poco y parió la abuela. O sea, ahora a las empresas pues le van a dar más deducciones si meten en los consejos de administración a más mujeres o altos cargos directivos. O sea, que imagínense que su hijo pues, tiene las mismas cualidades o más que una mujer, pero no va a ser contratado por una sencilla razón. Y por la razón que a la empresa le va a salir más barato pues, contratar pues, a una mujer. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, ¿qué es lo que va a hacer? Pues subir los impuestos y las empresas se tendrán que acoger a estas deducciones por lo menos para dejar de pagar impuestos. Ahora van a bajar el IVA a los productos íntimos de las mujeres. ¿Por qué no lo baja también el IVA a los productos íntimos de los bebés? Los pañales, por ejemplo. ¿Por qué no se baja el IVA a miles y miles de cosas? ¿Por qué utilizar la ley para retorcer la sociedad e implantar una ideología de género que es, yo creo, esa ideología es peor que el propio nazismo, que está reventando toda la sociedad de arriba abajo y encima sin que la sociedad se dé cuenta? Pero bueno, amigos, para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Estábamos hablando de la famosa ley de género, las leyes de género que hay aquí en España, que las quieren también aplicar el Partido Socialista para la fiscalidad. ¿En qué consiste esta propuesta de Pedro Sánchez, Carlos? Bueno, estos lo denominan ellos como un capítulo aparte de su política tributaria y lo denominan fiscalidad de género y contra la discriminación. Ese es el nombre oficial que se le ha puesto, contra la discriminación, contra las diferencias, fiscalidad de género. ¿Qué es lo que buscan? Hay una pata que ya se intentó poner previamente, se quedó colgada, precisamente por esa falta de apoyo que tuvo al proyecto de presupuestos del Partido Socialista, y esos presupuestos llevaban incorporado varias reformas legislativas. Entre esas reformas estaban la subida de impuestos, algunas de ellas, la famosa historia del diésel, el impuesto a las tecnológicas, el incremento por la creación de un impuesto mínimo para el impuesto de sociedades, y venía ya una patita de esto que ellos le llaman el inicio de todo un catálogo de fiscalidad de género. Ahí se definió una deducción del 10% en el impuesto de sociedades
siempre que una empresa contratase a determinadas personas en el Consejo de Administración. ¿Quiénes eran esas personas? Mujeres, es decir, traducido. Siempre que se metiese a una mujer en vez de un hombre, la empresa se deducía en cuota directamente un 10% de todos los gastos salariales que le ocasionase el consejero. Oye, ¿que el consejero te cuesta 200.000 euros? Bueno, pues 20.000 euros de deducción directa, es decir, sobre los que no pagas impuestos. No está mal el premio. Por lo tanto, el empresario ya tiene un incentivo a contratar a esa mujer en el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que se quiere hacer ahora? Ir bajando paulatinamente ese nivel, es decir, que no sea exclusivamente para consejeros. Traducido, si esto se lleva a la práctica, cada vez que una persona vaya a ascender a un cargo superior para intentar ganarse mejor la vida, porque ha trabajado más, porque ha sido más listo, por lo que sea, la empresa va a tener un incentivo fiscal a hacer que no suba el hombre, sino a hacer que los cargos de jefes, de directivos, etcétera, los vayan ocupando mujeres. Argumentación, que en estos momentos hay más hombres que mujeres. Bueno, yo no sé si hay más hombres que mujeres, puede ser que sí, en la estadística. Desde luego lo que me extrañaría es pensar que los empresarios son todos tan idiotas que han decidido subir a gente que no tiene méritos para subir, que no les va a funcionar, que no les va a dar un rédito, simplemente por el hecho de que son todos unos machirulos empedernidos. O sea, me cuesta mucho pensar que haya tenido que llegar Pedro Sánchez, el genio, el doctor económico, para enseñarnos lo que es un comportamiento por sentido común. Es decir, yo traduzco que si en una empresa se asciende a un hombre, hoy por hoy, yo no voy a decir que hace un siglo no fuese así, yo no voy a decir que hace 50 o 60 años no fuese de otra manera, por supuesto que lo era, pero hoy, siglo XXI, a mí me cuesta mucho pensar que una empresa esté ascendiendo a la gente porque son tíos y no porque sean tías, dicho de una forma llana y vulgar. Es decir, evidentemente si se les está subiendo como hombres, se les estará subiendo porque tienen un rendimiento, porque tienen un trabajo, porque tienen unas habilidades, porque han demostrado lealtad, trabajo, esfuerzo, eficacia, por lo que sea. Me cuesta mucho pensar que los empresarios sean todos unos seres tan sectarios como el presidente del gobierno. Carlos, esto lógicamente clama al cielo y es otro procedimiento de discriminación. Y además una discriminación que cada día avanza más a más, según las leyes españolas, contra el hombre, ¿no? Esto es una barbaridad y es una locura porque vas a meter además determinados baremos por los cuales las empresas se van a ver orientadas a tener determinados comportamientos que no tienen por qué ser los más eficaces para las empresas. Entonces no solamente estás discriminando al hombre, sino que estás haciendo que las estructuras de mando, las decisivas de las empresas, no estén ascendiendo exclusivamente por motivos de eficacia y de profesionalidad. Ergo, estás colando capas que porque tú has decidido meter el dedo de la pura intromisión administrativa, va a resultar que esos cargos no son los profesionales que tengan que ser, porque evidentemente has metido una diferencia, has metido un factor que desequilibra, no estás juzgando en igualdad, no es que la mujer sea menos profesional, por supuesto que lo es, lo puede ser y lo será en 8.000 millones de casos, a lo mejor hasta lo es más que el hombre, pero dejemos que el empresario seleccione y elija a la persona por su eficacia, no porque tú has metido un incentivo fiscal. Luego, además, tengamos en cuenta una cuestión. Dentro de ese mismo borrador, dentro de esos mismos textos que están enviando, que hay una parte que está ya condensada en el programa de estabilidad que se ha remitido como documento oficial a Bruselas, a la Comisión Europea, va otro catálogo de medidas. Entre ese catálogo de medidas aparece que en el año 2020 estos señores del Partido Socialista más sus aliados pretenden extraer de los bolsillos de todos los españoles, es decir, al cierre de esta legislatura que comienza ahora, pretenden extraer de más con respecto al actual 95.505 millones de euros. Para que la gente se haga una idea de la barbaridad de la que estoy hablando, que es la que aparece transcrita y se ha enviado a Bruselas, 95.505 millones de euros es más que todo un nuevo impuesto de la renta entero. Todo un IRPF entero pagado por todos los españoles en un año son 84.000 millones de euros. Bueno, pues esta partida, este incremento del pago de impuestos son 95.000, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una subida masiva de impuestos. Cuando haya esa subida masiva de impuestos, la parte que le toca a las empresas, ¿qué es lo que van a pensar las empresas? Van a decir, tengo que buscar como sea mecánicas para bajar el pago de mis impuestos. Y justo en ese momento es donde el Partido Socialista va a deslizar esta reforma. Y va a ofrecer una pequeña gatera, va a ofrecer una pequeñita bolsa de oxígeno, un pequeño alivio, que va a ser, mira, lo tienes muy fácil, ¿quieres deducirte algo? Pues contrata para los cargos directivos, para los cargos, para los jefes, etcétera, contrata a mujeres y no contrates a hombres. Y así te lo podrás bajar. Claro, si unimos las dos medidas, si unimos una subida de impuestos masiva a un pequeño alivio, va a haber muchas más empresas que se vean tentadas de acogerse a esta historia. Es decir, lo que podría ser un incentivo pequeño si el pago de impuestos es un pago normal, lógico, no es esquilmador, no es confiscatorio, bueno, pues entonces evidentemente estas medidas tendrían menos eficacia. Pero si las metemos o las mete el gobierno del PSOE justo cuando está pegando un rejón fiscal brutal a todos los contribuyentes,
evidentemente va a haber empresas que se van a ver tentadas de decir, oye, tenemos que bajar como sea el pago de impuestos, coge a esta mujer. Y le dirá el responsable de ese área, a ver, si es que yo no juzgo ni por mujer, ni por hombre, ni por vaca, ni por cabra, no juzgo por nada de eso, juzgo por profesionalidad. Y el nombre que te estoy yo proponiendo no lo he propuesto porque sea hombre ni porque no sea mujer. Si a lo mejor resulta que ya era mujer, va a decir, el nombre que yo te lo propongo por profesionalidad, ni he mirado lo que es. ¿Vale? Me importa un comino lo que sea. Yo quiero un profesional. Y lo que le van a decir en la empresa posiblemente, oye, déjate de historias, tiene que ser sí o sí mujer, porque tenemos que bajar la factura fiscal. Es decir, este tipo de barbaridades en las que se han metido con un discurso totalmente demagógico, lo que están haciendo es, para empezar, pisotear la libertad de elección de los empresarios, para continuar eliminar o por lo menos minorar y diezmar la capacidad de progresión de los trabajadores, sean hombres o sean mujeres. Está cargándose uno de los principios del esfuerzo, que es que tú puedas obtener un premio en igualdad con respecto al resto de tus compañeros, y al final lo que va a acabar provocando, desde luego, es una discriminación que a estas alturas yo estoy convencido de que ya no hace falta. Y sé que esta declaración puede ser muy polémica y me dirá alguno, sigue habiendo brecha salarial. Bueno, yo simplemente voy a dar un dato. En estos momentos la brecha salarial real, sobrepuesto homogéneo entre hombre y mujer, y cuando digo sobrepuesto homogéneo es con la misma antigüedad, llegando a esa antigüedad con los mismos avances dentro de la empresa, en la misma banda salarial, la diferencia salarial en estos momentos está entre hombre y mujer en el 0,9%, estadísticamente. Claro, si cogemos una persona, una mujer que se ha cogido baja por maternidad, que luego ha cogido media jornada por cuestiones de familia, etcétera, y la comparamos 10 años después con un hombre que no ha hecho todo eso, efectivamente ahí sí que hay diferencias, pero no hay diferencias porque sean hombre o mujer. Hay diferencias por una cosa que se llama maternidad, hay diferencias por una cosa que se llama familia. Y yo sí soy partidario de que se metan precisamente correctores para evitar que en las empresas esté perjudicando a las familias, pero es que es este gobierno el que no quiere ayudar a las familias. Es decir, las ayudas que tendrían que estar trasladándose en estos momentos como receta, como solución a la brecha salarial, no es a ese sitio donde prácticamente no hay brecha salarial, que es en la comparación entre un trabajador hombre y una trabajadora mujer en igualdad de condiciones y en igualdad de jornada. No, donde se tendría que estar trasladando es en los casos en los que una mujer que está asumiendo más responsabilidades familiares compite en desigualdad con respecto a un hombre. ¿Y eso cómo se arregla? Con flexibilidad laboral, pudiendo llevarte teletrabajo a casa, generando guarderías en las empresas, pero como resulta que a estos gobiernos de izquierdas les da repelús, por no decir urticaria, a la familia, no están haciendo esas medidas. Resultado, claro que hay brecha salarial, claro, por culpa de ellos. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado al otro lado del teléfono. Te vemos mañana aquí a las 22 horas con España Cuesta. Un fuerte abrazo, Carlos. Ahí estaremos, un abrazo. Y amigos, continuamos porque al igual que estas feminazis pues actúan de esta forma cuando, por ejemplo, hay una agresión o un insulto o un mal comentario, se lanzan todas, siempre que la persona que lo diga es de derechas. Cuando atacan a alguien de centro derecha, y en este caso a una mujer embarazada, ahí lo tienen, el PAD, la plataforma antidesahucios, hace un escrache a Rivera y Villacís. En su momento estaba embarazada de 9 meses en la fiesta de San Isidro. Amigos, cuando hay un escrache, cuando hay un ataque, en este caso a una mujer embarazada, de unos energúmenos, no sale ninguna feminazi a decir nada. Es que uno defiende la igualdad entre hombres y mujeres si es de derechas o es de izquierdas, o es que hay que defenderla siempre. Y cuando se ataca, en este caso, a una mujer, hay que defender y hay que criticar y hay que condenar esa agresión. Pues parece que no, porque ha habido partidos que no lo han condenado. Vamos a ver exactamente, amigos, cómo fue agredida verbalmente, porque casi se cae por la pladera de San Isidro nuestra querida Begoña Villacís. Y amigos, si Begoña Villacís no llega a llevar escolta, estos energúmenos seguramente que hubieran acabado con la vida de su hijo Vialdo.
Pues ahí lo tenemos, echándole la culpa de los desahucios a Begoña Villacís, cuando la mayoría de los desahucios, amigos, pues se producen, pues lógicamente porque no se cumple la ley y porque hay una cosa que se llama el derecho a la propiedad privada. Pero además los desahucios, y han aumentado, ha sido a partir de que la señora Manuela Carmena haya llegado al Ayuntamiento de Madrid. Y si tuvieran que protestar, tendría que ser a la alcaldesa de Madrid y a Pedro Sánchez, que son las personas que están legislando precisamente en esa materia. No Begoña Villacís, que nunca ha tenido, amigos, nunca ha tenido competencias en la misma. Vamos a continuar, y en este caso vamos a continuar con lo que está pasando en el juicio, con el juicio del 1 de octubre. Lo cierto que, amigos, se está convirtiendo en un circo. La verdad que es un circo donde, bueno, los que integran el circo, los payasos que integran el circo, pues la verdad que no tienen ninguna gracia. Pero para eso está el señor Marchena, que está dando una auténtica lección cómo tratar a estas sabandijas sediciosas, porque esta gente no respeta la ley, no respeta nada. Pero cuando Marchena les dice que o actúan según la ley, o si no que se atengan las consecuencias, vean cómo agachan la cabeza y dicen sí, papá. Dentro vídeo. ¿Una relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Muy lejano. Y en el caso del señor Jordi Cuixart tenemos un café pendiente desde hace 1 año y medio, pero está siendo un poco difícil. Como es le obvio. pregunto si tiene alguna relación, no el pendiente, café pendiente, solamente no pendiente. el café pendiente. Le Sí. pregunto si tiene alguna relación, no cuánto tiempo lleva sin tomarse un café con el señor Cuixart. Es la única relación. Intente, por favor, responder a las preguntas que le formule yo y que le formulen las partes. Lo haré. El 1 de octubre pasé la noche con décimas, con fiebre. Vamos a ver. Sí. Pregúntele exactamente qué hizo el 1 de octubre en relación con lo que es la votación y demás. Sí, sí. Porque si Vale. empezamos con las décimas... y con No, la es fiebre, para explicar que no estamos- estaba... Por favor, guarde silencio. Vamos mal, perdemos el tiempo. Yo el 1 de octubre aluciné de... Vamos a ver. Señor Salellas, mire, usted no viene aquí, y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente. Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. Viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó. Y lo que le ha preguntado el letrado es muy claro. Si usted tenía conocimiento de esa prohibición. A partir de ahí, todas sus apreciaciones personales y valoraciones personales no tienen ningún interés. De ahí que debe usted prescindir de ellas, aunque le encantaría explayarse y hacer todas las matizaciones que quisiera hacer, pero esas matizaciones que no son sobre los hechos, sino exclusivamente sobre su valoración personal, no interesan al tribunal y no podemos perder el tiempo. Haga otra pregunta, si está amable. Sí, señoría, únicamente dejar constancia que las percepciones de los testigos del 1 de octubre, cuando fueron agentes policiales, el tribunal los aceptó. Yo dejo constancia de mi protesta por la forma en la que el tribunal está dirigiendo una el cosa son interrogatorio. las percepciones sensoriales y otra cosa las percepciones Porque las emotivas percepciones acerca de la subjetivas de los testigos alucinación. policiales sí fueron pertinentes, señoría, Mire, y los en de los cualquier testigos de la caso, defensa formule no. otra pregunta, señor Salellas. Sumario fue partícipe de la iniciativa En Peu de Pau. ¿Es así? Mire, doña Marina, usted no puede estar leyendo un guión en su respuesta. No. Tiene usted ahí No es un un guión. guión, son unas notas No, es que- recordatorias mías de No, hace pero ciertos... mire usted, la ley prohíbe que sus respuestas estén basadas en un guión. Para consultar un guión, lo primero que tiene que hacer es pedirle permiso al tribunal. He pedido permiso No fuera. ha pedido ningún permiso. De ahí que usted deje ese guión sobre lo que tenía previsto decir en esta sala y responda a las preguntas conforme se le van preguntando. No puede plantear ninguna cuestión. Usted Yo viene aquí... pedí por escrito Sí. poder hablar y contestar en catalán. Usted es por- jurista, ¿verdad? ¿Cómo? Usted es jurista. Soy abogado, señoría, sí. Yo le supongo conocedor del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, me remito a sus conocimientos jurídicos sobre ese artículo y a todas las explicaciones que ha dado el tribunal sobre ese artículo. Y usted no puede propugnar una interpretación alternativa de ese artículo como hace usted en su escrito por una sencilla razón. Usted es un tercero
Y aquí los únicos que pueden propugnar una interpretación alternativa son las acusaciones y las defensas. De tal manera que usted va a contestar en castellano. Si no quiere contestar en castellano, esto es muy sencillo. Usted se levanta, asume las consecuencias legales de su negativa a contestar y hemos terminado. Yo quiero contestar. No. Mire, faltaría más que... Pues amigos, hayan escuchado al juez Marchena poniendo orden en esa sala, porque es que, claro, estos independentistas parecen el circo de Don Pirolo. Vemos claramente, amigos, esta gente no está acostumbrada a cumplir la ley, a transversal, a hacer lo que le da la gana, y cuando le llega a un tribunal normal y le ponen límites, pues hacen el ridículo, porque es que no valen para nada. Esa mujer ni siquiera puede testificar porque tiene que estar leyendo unas notas. Y esos son los que quieren romper España. Y nosotros... ¿vamos a permitir que estos nos destruyan la nación? Pues no, señores, no lo vamos a permitir. Y tampoco vamos a permitir que Podemos nos deje sin toros en San Isidro. Porque al parecer el Partido Morado, ahí lo tienen, Podemos quiere acabar con las corridas de toros en San Isidro. Dicen que hay que acabar con el sufrimiento animal y la tortura. Vale. A mí me gustaría, a la persona que ha hecho el programa electoral de Podemos, que se meta en una plaza de toros, con un capote, y empieza a torear un toro de 600 kilos, un toro bravo. A ver cómo lo tortura. Es que, amigos, la tortura es un término generalmente que se utiliza para los seres humanos. Y no mezclemos a los seres humanos con los animales. El toro bravo tiene una lucha igualitaria con el torero. Un torero, amigos, que si no está preparado, vamos, sale por los aires. Un descuido y está muerto. Y además los toros son parte de nuestra cultura. Pero en nuestra cultura ya vimos los cuadros de Goya, Picasso. O sea, los grandes genios del arte representaron el toreo. Porque es una esencia de España. Además es una esencia que hemos llevado a otros países. Pero estos quieren destruir nuestra esencia, nuestra tradición, nuestro sentir. ¿Cómo va a haber una fiesta de San Isidro si la feria más importante del mundo de San Isidro, amigos? ¿En qué cabeza de chorlito cabe esta propuesta? Pues en la cabeza de una señora de Podemos que dice que quiere eliminar las corridas. Además, también lo dice la candidata de Más Madrid, Manuela Carmena. Pero es más, amigos, es más. Si el próximo 27 de mayo, ustedes no van a votar, pues a lo mejor, los toros desaparecen de Madrid y San Isidro estará sin toros. Y vamos a seguir, porque lo hemos dicho a lo largo del programa, la semana pasada. Son muchísimos de ustedes los que nos han mandado documentación, los que nos han dicho que investiguemos, que si ha habido un posible pucherazo o no. Lo cierto es que nosotros la semana pasada pues vimos, estuvimos dando algunos datos de votos nulos en Valencia, en Gran Canaria, en algunos pueblos de Granada que se habían manipulado las votaciones. Sobre todo hemos hablado de irregularidades, pero han venido comentarios suyos y nos han dicho que investiguen sobre todo el sistema informático que hizo el recuento de los votos. El sistema informático que hizo el recuento de los votos, pues al parecer es donde está la clave. Pero la clave también, amigos, de todo proceso de fraude, pues primero no se produce el mismo día 28 de abril, sino que hay una planificación adecuada. Para hablar de todos estos temas tenemos al otro lado del Atlántico, nada más y nada menos que en Miami, a Ana Mercedes Díaz. Buenas noches, Ana Mercedes. Buenas noches, Jesús Ángel. Ana Mercedes, la verdad que una persona como tú, que con la experiencia que tienes en recuento, que has trabajado precisamente en estos temas, ya has denunciado en varios medios cómo se ha podido manipular las votaciones del 28 de abril en España. Según tu opinión, y según está leyendo en otros medios, la clave estaría en el sistema informático que hace el escrutinio. Bueno, permíteme decirte, yo tengo 40 años de experiencia en materia electoral. Estuve 25 años en el máximo organismo electoral venezolano
y 15 años tengo investigando la situación de las elecciones auténticas en otros países. Lo primero que tiene que saber España es que el primer alerta para cualquier especialista electoral es el tema normativo. Yo estuve en noviembre del 2018, el año pasado, en España precisamente, di un foro y hablé de cosas muy puntuales en materia electoral. La primera, la normativa. Tú no puedes cambiar, introducir nuevos elementos en un proceso electoral por lo menos 6 meses antes del proceso. Y esto tiene algo, digamos, lógico, Jesús Ángel. Los procesos electorales tienen varios protagonistas, varios actores. Los procesos electorales están los partidos políticos, están los candidatos, está la gente que vota. Entonces tú no puedes cambiar o introducir elementos en un juego sin que los participantes tengan tiempo ni siquiera saber qué es lo que está pasando. Ese es el primer alerta y ese es lo primero en donde yo hablo del tema del posible fraude electoral en España. Porque en el año 2009, en la elección en Honduras, con Roberto Micheletti, en un foro antes de las elecciones se hacían muchas preguntas, hasta que se hizo una sola. Hubo un cambio en la normativa electoral para estas elecciones y la respuesta fue no, e inmediatamente no se discutió más. El cambio de la norma electoral, Jesús Ángel, es fundamental como primer indicio del fraude electoral. Esto te lo quiero decir porque mucha gente dice, ¿dónde está la prueba? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, porque es que el fraude se comete antes, durante y después del proceso electoral. El fraude es un todo que comienza hasta desde el mismo momento que hay encuestas que te pronostican y te hacen ir marcando una matriz de opinión de tal forma que cuando sucedan esos resultados, alguien diga, pero esa encuesta, ya esos resultados están buenos porque ya la encuesta lo dijo. Ana Mercedes, en este caso, por ejemplo, en España fueron las encuestas de Tezano, que eran unas encuestas que en principio no tenían ningún tipo de credibilidad, que han acertado prácticamente con los escaños, por lo menos del Partido Popular, del Partido Socialista y casi que de Vox. Bueno, fíjate la razón que tú me estás dando, porque yo veo, y tengo que decirlo, o sea, es una inocencia. Porque en el tema electoral, el primer enemigo que tenemos, los que tratamos de denunciar y hacer ver el fraude electoral, es la inocencia de la gente. Porque la gente no lo cree. La gente inocentemente dice, no, aquí no puede pasar, esto es imposible, nosotros estamos blindados. Yo tuve varias discusiones con algunos españoles en ese sentido, porque ellos me decían, es que el proceso electoral es perfecto en España, es manual, tenemos control. Resulta que muchos españoles no sabían que la totalización, que es la última fase de los procesos electorales, es automatizado. Y es donde entra precisamente esa caja negra, esa caja oscura, donde el fraude es casi imperceptible y muy poco, y no deja rastros, y es muy difícil vamos a decir, de descubrir. Entonces, el tema de España es que se ha combinado la inocencia de un pueblo, la inocencia, la creencia de un pueblo, con encontrarse de buenas a primeras un sistema totalmente fraudulento que comienza, como te he dicho, con la introducción y con la modificación de cualquier ley que tenga que ver con procesos electorales. Ana Mercedes, entonces, según tu opinión, lógicamente es verdad que se cambió la forma aquí en España de hacer el escrutinio, llega la segunda parte, la gente empieza a votar y los apoderados o los interventores o los vocales de la mesa empiezan a pasar los datos a la Junta Central Electoral, esos datos pasan por un sistema informático. ¿En tu opinión es en ese sistema informático donde empieza a haber la manipulación de votos? Sí, fíjate, yo te voy a decir por qué yo te voy a decir
o sea, fíjate una cosa, vamos a separar una cosa de la otra. ¿Por qué yo digo que sí hay manipulación en las transmisiones de los resultados electorales? Porque ya yo lo vi en Ecuador. Yo tuve la oportunidad en Ecuador de ver un sistema muy parecido al español. El voto era manual, las actas eran manuales, pero después las actas eran llevadas a otro sitio y en ese sitio se hacía el escaneo y la transmisión del acta para la totalización. Entonces, ¿qué pasó? Pudimos lograr en Ecuador determinar y comparar un acta manual con la imagen que había sido reproducida a través de la transmisión del escaneo del acta. Es decir, que hay esa prueba, te la voy a hacer llegar a tu equipo de televisión para que la tenga, porque es una prueba muy interesante. Creo que es la única vez que hemos podido probar in situ la situación porque te digo, como el fraude, el cambio es en la transmisión, no deja rastro. Para tú detectarlo, tienes que tener el acta manual, los resultados manuales, y cotejarlo con la imagen que ha sido transmitida. Y eso es muy complicado. Entonces, fíjate qué pasa. Hasta ahorita, yo estaba hablando con varias personas que están muy interesadas con el tema del fraude en España, y ellos están pidiendo que los partidos políticos den las actas de escrutinio para poder hacer la totalización. Y oh, sorpresa, los partidos no tienen esas actas. O sea, ¿cómo te digo? Ese compromiso, eso cuando dicen, tenemos todas las actas, yo me pregunto, ¿en serio las tienen? ¿Las pueden facilitar? ¿No las pueden hacer llegar a un centro de totalización que podamos cotejar? Y entonces te dicen, bueno, no es que fue por llamada telefónica, fue una fotocopia. No, nosotros cuando tú vas a hacer una impugnación, tú la haces con los indicios y lo haces con la prueba, digamos, en físico. ¿Qué pasa? Si los partidos políticos no tienen las actas, no lo van a poder probar desde el punto de vista, digamos, que la gente diga, sí, aquí está la prueba del fraude. Por eso digo yo que el fraude electoral tiene muchísimos amigos en el sentido de que la gente lo niega, la gente no lo cree. Generalmente quieren una confesión jurada, que la gente diga, sí, yo cometí fraude. Eso no va a ser posible, porque el que comete fraude debe ir preso. Entonces, por ejemplo, el voto por correo. Yo estuve viendo el voto por correo de ustedes y es sumamente vulnerable. O sea, cualquiera puede hacer fraude con el voto por correo en España. Les digo, en ese tema hay casos en Austria de nulidad de votos por la situación, el fraude de voto de correo. En Miami hay presos, detenidos, personas por usar el voto por correo para hacer fraude. Entonces, el sistema español es vulnerable. Cuando yo estuve en noviembre del año pasado, y creo que está en algunas redes esa participación que tuve en relación al fraude, fue algo como, no es que fue premonitorio, no, sino que hay reglas para que los procesos electorales sean transparentes, sean, vamos a decir, confiables, sean certeros. Y desafortunadamente en España estas reglas se han roto. Ana Mercedes, aquí sucedió algo muy curioso y usted desde su experiencia, que tiene lógicamente en estos procesos electorales, aquí hay un dato que generalmente cuando se hacen los recuentos, los primeros resultados son de los pueblos chiquitos, ¿vale? Y curiosamente los resultados que van dando el reparto de escaños, cuando se llevaban un 4% de los votos, prácticamente luego coincidió con el 100%, sin tener en cuenta que las ciudades votan muy diferentes a los pueblos. ¿Eso puede ser un indicio de un posible fraude electoral? Es que fíjate una cosa, vuelvo y te repito, todo cambio electoral, todo cambio en las reglas del juego, te tienen que encender las alarmas. El hecho de que haya una encuesta que haya dado casi
casi perfectos los resultados. Y hay algo, Jesús Ángel, que te voy a decir, la gente lo sabe. El fraude es algo que la gente percibe, que a lo mejor no lo puedes probar, que no dices, aquí está la prueba, pero la gente lo sabe, lo percibe, lo siente. Y yo te puedo decir que la sensación que hay de fraude en España ha sido innegable. Y es muy importante que la gente entienda que no estaba equivocada, que sí. Pues amigos, se nos ha cortado la comunicación con nuestra querida compañera Ana Mercedes Díaz. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y continuamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera.
Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.